Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que vemos por todos lados, a veces sin fijarnos mucho, la simetría en geometría. Así es. Tenemos aquí unos materiales gráficos, unas notas que se ven bastante bien. La idea hoy es, agarrarle bien la onda a qué es la simetría, cómo la reconocemos y qué tipos hay, sobre todo en los polígonos, ¿no? Exacto. Se trata de entender un principio geométrico que es fundamental, fíjate, y que se refleja en un montón de cosas, desde la naturaleza hasta el diseño. Totalmente. Vamos a analizar cómo se define eso de la simetría entre dos figuras respecto a una línea, un eje, y también cómo una figura puede ser simétrica por sí misma, digamos, internamente. Perfecto. Arranquemos con lo primero que nos dicen los materiales. ¿Cuándo dos figuras son simétricas respecto a un eje? Parece que hay como dos maneras de verlo. Ajá. La primera suena como a movimiento. Dice que son simétricas si una coincide con la otra al girarla 180 grados, o sea, media vuelta, alrededor de ese eje. El primer dibujo muestra un punto A y otro A', que cumplen eso. Justamente, esa idea del giro de 180 grados es, clave. Es una forma de describir lo que llamamos reflexión axial. Reflexión axial. Ok. Piensa que el eje es como un espejo. La figura original y su reflejo, o sea, la figura simétrica, son idénticas en forma y tamaño, son congruentes, Igualitas. igualitas, pero una es la imagen en el espejo de la otra. Tienen orientaciones opuestas respecto a ese eje, a ese espejo. Como verse en un espejo plano, literal. Ok. Y la segunda forma de definirlo se enfoca más en los puntitos que forman las figuras, ¿no? Exacto, más punto por punto. Dice que dos puntos son simétricos si cumplen dos cosas. Uno, están en una línea que cruza al eje en ángulo recto, perpendicular, pues. Ajá, perpendicularidad. Y dos, están a la misma distancia del eje, pero uno de cada lado. El ejemplo muestra un segmento MN y su reflejo M'N'. Cada punto, M y N, tiene su pareja M' y N', que cumple eso. Misma distancia, lados opuestos, línea perpendicular. Correcto. Ahí las palabras claves son esas, perpendicularidad y equidistancia, o sea, misma distancia. Ok. Y aunque parezcan dos definiciones distintas, una con el giro y otra con los puntos, en realidad describen lo mismo, ¿eh? La simetría axial. Ah, mira. Son dos enfoques, uno más como de movimiento, el giro, y otro más como de medir y trazar, punto por punto. Ambas sirven para entender qué onda con la simetría respecto a una línea. Entendido, súper claro. Entonces, si ya tenemos un polígono, qué sé yo, un triángulo, un cuadrado, y queremos dibujar su figura simétrica respecto a un eje, ¿cómo le hacemos? Los materiales dan la receta, parece. Sí, es bastante directo. Lo que haces es encontrar el punto simétrico de cada vértice, o sea, de cada esquina, del polígono original. Ok, de cara a piquito. De cada piquito exacto. Una vez que tienes todos esos puntos nuevos, los simétricos, simplemente los unes con líneas rectas. Eso sí, en el mismo orden que los vértices originales. Ah, claro, para que no se deforme. Exacto. Los ejemplos A y B que vienen ahí lo ilustran bien. A ver, el A es un triángulo ABC. Para sacar su simétrico A'B'C', lo que hicieron fue tomar A, trazar una perpendicular al eje hasta un punto M, miden AM Ajá. y luego siguen esa línea del otro lado y marcan A' tal que A'M mida lo mismo que AM. Exacto, exacto. Y repites para B pasando por un punto L en el eje, BL igual a BL. Y para C, por un punto N, CN igual a CN. ¿Ok? Al final, unes A', B' y C' y listo. Te queda el triángulo A'B', C', igualito en forma y tamaño a ABC, pero reflejado. Ah, ya veo, ya quedó. Y lo mismo con el cuadrilátero EFGH del ejemplo B, ¿no? Se busca el simétrico de E', de FF', de GG' y de HH', siempre cuidando la distancia al eje y que estén en perpendiculares. Tal cual. Las distancias que marcan ahí, EM igual a EM, HN igual a H', y las otras lo confirman. Unes E', F', G', H', y tienes el reflejo. Vale. Y es súper importante recordar lo que dijimos.
Esta reflexión conserva todas las medidas. El polígono simétrico tiene lados iguales al original, ángulos internos iguales. Es una copia exacta métricamente hablando, solo que invertida, como si el eje fuera un espejo perfecto, de verdad. Clarísimo eso de la simetría entre dos figuras. Ahora, los materiales como que nos cambian un poquito el chip, ¿no? Ajá, ahora vemos hacia adentro de la figura. Exacto. ¿Qué pasa con la simetría dentro de una sola figura? Y ahí entra el concepto de eje de simetría de la figura. Ya no es un espejo afuera, sino como uno interno. Como si la figura se reflejara en sí misma. Ándale. Lo definen como una línea recta que parte la figura en dos mitades que son imágenes especulares una de la otra. La prueba es que si doblaras la figura por esa línea, ¡Sas! coinciden perfectamente. Exacto. O con la idea del giro. Si giras una mitad 180 grados sobre ese eje, cae justo encima de la otra. Eso es bien interesante, ¿no? Porque una simple línea te revela algo de la estructura interna de la forma, su balance, Como su armonía. Sí, como un equilibrio visual. La tercera imagen que tenemos es como un catálogo de esto. Sí, vamos a echarle un ojo. A ver, veamos esa galería. Primero, dos triángulos isósceles, uno verde y uno rosa. Recordando, el isósceles tiene dos lados iguales. Estos tienen un solo eje de simetría. Solo uno. Uno nada más. Es la línea que va del vértice donde se juntan los lados iguales hasta la mitad del lado opuesto, la base. Si lo doblas por ahí, clavadito. Ok. Luego, el rectángulo azul. Este tiene dos ejes de simetría. Son las líneas que unen las mitades de los lados opuestos. Ajá, una vertical y una horizontal, si lo pones derechito. Doblas por cualquiera y encajan. Perfecto. Después viene un romboide, el paralelogramo azul que está inclinado. Ojo con el romboide. Es un paralelogramo, sí, pero no tiene ángulos rectos ni necesariamente lados iguales, a diferencia del rectángulo o el rombo. Ah, ok. Y estos en general, los romboides, comunes y corrientes, no tienen ejes de simetría. El del dibujo pues no se le ve por dónde, ¿verdad? No, parece que no, salvo que fuera un caso especial, como dices. Exacto. Así que en general, el romboide es asimétrico en este sentido. Órale, pobre romboide, se quedó sin ejes. Bueno, seguimos. Un rombo, el rosa. Este sí tiene. Este sí, tiene dos ejes, y son precisamente sus diagonales, las líneas que unen las esquinas opuestas. Esas son. Ok, las diagonales. Luego el hexágono regular, el azulito claro. Este ya se ve más simétrico. Uf, este ya es de alta simetría. Tiene nada menos que 6 ejes. 6. ¿Cómo? 3 van de vértice a vértice opuesto, y los otros 3 van de la mitad de un lado a la mitad del lado opuesto. 6 formas de doblarlo exactito. ¡Qué bárbaro! 6. Y luego el círculo, el rosa. Ese ya. Ese rompe la escala, ¿no? Tiene infinitos ejes de simetría. Infinitos. ¿Cómo que infinitos? Sí, cualquier línea recta que pase por su centro, o sea, cualquier diámetro, funciona como eje de simetría. No importa por dónde lo cortes pasando por el centro, siempre lo divides en dos mitades especulares idénticas. ¡Wow! El campeón de la simetría, entonces. Definitivamente, de la simetría axial. Y para cerrar la galería, el cuadrado, el verde. El cuadrado tiene, a ver, Tiene 4 ejes de simetría, 2 que unen mitades de lados opuestos, como el rectángulo, ajá. y 2 que son sus diagonales, como el rombo. Ah, claro. Heredó de los dos, digamos. Como una combinación, sí. Es increíble la variedad. De 0 en el romboide a infinitos en el círculo. Me da la sensación de que mientras más regular o más parejita se ve la figura, como que tiene más ejes, ¿no? Totalmente. Es una muy buena observación. La cantidad de ejes de simetría es, de hecho, una forma de medir qué tan regular o balanceada es una figura. Una medida cuantitativa, dices. Exacto. Las figuras con muchos ejes, como el cuadrado, el hexágono regular, el círculo, pues seguido las vemos como más armoniosas, más estables, visualmente más perfectas. Sí, tienen como un orden. Y eso no es solo cosa de matemáticas, ¿eh? Se conecta mucho con cómo percibimos la belleza en el arte, la arquitectura, el diseño y en la naturaleza. La simetría es clave. Piensa en los pétalos de una flor, las alas de una mariposa, un copo de nieve. Es verdad. Ahora que lo dices, la simetría está por todos lados en la naturaleza.
Y justo eso nos lleva a un punto súper importante que mencionan los materiales, que se enfoca en los polígonos regulares. Ajá, los perfectos. Esos meros. Un recordatorio rápido. Lados iguales, ángulos iguales. Triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, etc. Para estos hay una regla de oro. Una regla bien elegante y potente, diría yo. ¿Cuál es? Ahí va. Los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetría como lados tengan. Así directo. Órale, así de sencillo. O sea, un pentágono regular, 5 lados, entonces 5 ejes. 5 ejes, Un octágono regular, 8 lados. 8 ejes. Es una consecuencia directa de ser tan regulares. Todos los lados iguales, todos los ángulos iguales. Esa perfección exige esta simetría tan alta. Qué padre. Y hay otro detalle interesante. En un polígono regular, todos esos ejes, sean 3, 5, 8, los que sean, se cruzan en un solo punto. En el centro del polígono, ¿cierto? Exacto, en el centro. Es increíble esa regularidad. La última imagen que tenemos parece que confirma esta regla, ¿no? Sí, vamos a revisarla rápido. Triángulo equilátero, regular, 3 lados. Y sí, muestra 3 ejes. Cumple. Cumple, Cuadrado, regular, 4 lados. Vemos 4 ejes. Cumple. cumple. Pentágono regular, 5 lados. El diagrama marca 5 ejes. Cumple. Cumple. Hexágono regular, 6 lados. Ahí están los 6 ejes que ya habíamos contado. Cumple. Cumple. Heptágono regular. Hay una figura naranja con 7 lados y el número 7. Si es regular, tendría 7 ejes. Parece que sí. La regla se mantiene, sí. Octágono regular, 8 lados. Y el diagrama enseña 8 ejes. Cumple. La regla funciona perfecto para los regulares. Ahora, hay un detallito curioso en cómo son esos ejes, que cambia si el número de lados n es par o impar. A ver, ¿cómo está eso? Suena interesante. Mira, si n es impar, como el triángulo equilátero, n igual a 3, o el pentágono regular, n igual a 5, cada uno de los n ejes de simetría va de un vértice a la mitad del lado que está justo enfrente. Ok, de esquina a mitad del lado opuesto. Exacto. Como tienes n vértices, pues tienes n ejes de ese tipo. Ya veo. ¿Y si n es par? Como el cuadrado o el hexágono. Si n es par, n igual a 4, n igual a 6, n igual a 8, los ejes son de dos tipos. La mitad de ellos, o sea, n medios, unen vértices opuestos. Esquina con esquina opuesta. Ajá. Y la otra mitad, los otros n medios ejes, unen los puntos medios de lados opuestos. Mitad del lado con mitad del lado opuesto. Exacto. Sumas los dos tipos, n medios más n medios te da n ejes en total. ¡Qué buena distinción! O sea, la regla n lados igual a n ejes vale siempre para los regulares. Pero cómo son esos ejes depende de si n es par o impar. Muy elegante, la verdad. Precisamente. Refleja la estructura interna de estas figuras. Oye, y en esa última imagen también sale el rombo, con dos ejes. Es un buen recordatorio, ¿eh? ¿De qué? De que aunque el rombo tiene simetría, sus diagonales son ejes, no es un polígono regular. Bueno, a menos que sea un cuadrado. Ah, claro, porque sus ángulos no son iguales todos, aunque los lados sí. Exacto. Así que la regla n ejes igual a n lados es exclusiva de los polígonos regulares. El rombo nos recuerda. Aguas, no aplica para todos los que tienen simetría. Perfecto. Creo que ya el panorama de la simetría está mucho más claro. Recapitulando rápido. Empezamos viendo la simetría como un reflejo entre dos figuras a través de un eje, como un espejo o un giro de media vuelta. Ajá. Vimos cómo construir esa figura reflejada. Luego cambiamos la perspectiva para buscar la simetría dentro de una figura, encontrando los ejes de simetría, esas líneas de doblez perfecto. Exacto. Vimos que puede haber desde 0 hasta infinitos ejes. Y descubrimos la regla de oro para los polígonos regulares. Número de ejes igual a número de lados. Una medida de su equilibrio, de su armonía visual. Exacto. Hemos cubierto bien la simetría axial en el plano, que es como la base. Pero esto, fíjate, es solo el inicio. Una pregunta natural sería, ¿y esto cómo jala en 3 dimensiones? Uy, claro. ¿Qué tipos de simetría tiene un cubo, una esfera, una pirámide o un cristal? Ahí ya no solo hablamos de ejes, sino también de planos de simetría, centros de simetría. La cosa se pone más compleja, pero también más rica. Sí, me imagino. Llevarlo al 3D debe abrir un mundo nuevo.
Y si pensamos más allá de la geometría pura, ¿cómo usan los artistas, los arquitectos, la simetría para crear orden, belleza, ¿no? Sí, o impacto. O impacto. ¿Y cómo usan, a veces a propósito, la asimetría para generar tensión, interés, dinamismo? Piensa en una cara humana. Es casi simétrica, pero nunca perfecta. Esas pequeñas asimetrías le dan carácter. Es verdad, lo perfectamente simétrico a veces puede ser hasta, no sé, aburrido. ¿Artificial? Puede ser, sí. Y en la ciencia, bueno, la simetría es un concepto clave, fundamental. En biología, desde la simetría radial de una medusa hasta la bilateral de nosotros, los animales, o la simetría helicoidal del ADN. ¡Qué maravilla! Cierto, el ADN. Y en física, ni se diga, muchas leyes fundamentales de la naturaleza tienen simetrías profundas, y entenderlas ha llevado a descubrimientos enormes. Entonces, esta idea geométrica tan básica resulta que tiene ecos por todos lados, diaria. Exacto. En los azulejos del piso, en logotipos, en herramientas, en las hojas de las plantas. ¿Y qué onda con otros tipos de simetría? Como la rotacional, que es girar menos de 180 grados y que coincida. O la traslacional, que es repetir un patrón. Como en un papel tapiz. Ándale, el mundo está lleno de patrones y estructuras que siguen estos principios. ¿Qué otras manifestaciones de la simetría, o de su ausencia calculada, podrían investigar por su cuenta, en su entorno, en lo que les interese? Esa es la invitación, a seguir explorando. Aprender.